Bueno, literatura uno, fábula. Recordemos que la clase antepasada habíamos trabajado lo que eran los subgéneros narrativos. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar con lo que va a ser uno de los subgéneros narrativos, que es la fábula. Y la fábula va a tener como ciertas características lo siguiente. Bueno, eh, ¿cuáles van a ser las características? ¿Dónde me voy a poner? Me voy a poner aquí, para no entorpecer y verlos de frente. Decimos que la fábula tiene ciertas características. Habíamos dicho que la fábula es un subgénero narrativo y pertenece a los subgéneros menores. Y tan menor va a ser la fábula, pero que va a tener mucho contenido y muy importante, va a ser lo siguiente. Es que la fábula, voy a utilizar de nuevo, como siempre, es mi costumbre. La fábula, vamos a decir que la fábula es una composición muy breve. Yo diría que brevísima. Es una de los textos narrativos muy breves, pero que te dejan una gran enseñanza. Entonces, es muy importante la fábula. Es tan breve, pero con una carga significativa muy fuerte. ¿Por qué? Porque los personajes que va a utilizar la fábula, pues siempre van a ser de carácter inanimados. Ahora, esa parte de carácter de los personajes que van a ser inanimados, van a tener ciertas características humanas, como correr, reír, brincar, llorar, todo lo que podemos hacer nosotros como seres humanos. Sin embargo, van a tener una carga significativa porque estos personajes o seres inanimados pueden ser animales, cosas, objetos, ¿sí? Como una mesa, una silla, la luz, un rayo, todos esos objetos que prácticamente sabemos que son inertes o que sí tienen vida, pero no pueden realizar lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, una de las cualidades humanas que se les dan a por ejemplo, en el caso de la tortuga y la liebre, pues va a ser esa cualidad de hablar, ¿no? Entre ellos. Entonces, esa es una cualidad humana, una característica humana. Ahora, los personajes de la fábula siempre van a tener ciertos valores, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la tortuga va a ser, simplemente es, no es presumida, no se deja llevar por las cosas, simplemente toma todas las cosas tranquilamente, las realiza, logra sus objetivos, mientras que digamos que es la tortuga, para el caso de la tortuga, una de las características o de los seres inanimados va a ser que la tortuga pues es bondadosa, ¿no? Es muy bondadosa, no presume de nada. Por otro lado, vamos a tener que la liebre es presumida, muy soberbia. Entonces, esta liebre pues es muy soberbia. Entonces, esas van a ser las cualidades o las características humanas. Por otro lado, toda fábula va a concluir con una enseñanza o una moraleja. La moraleja es este, un mensaje que al final se obtiene después de la fábula. En este caso, este, aquí les anoto, siguiendo el tema de la liebre y la tortuga. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nosotros podemos decir con respecto a la moraleja es que nunca debemos de burlarnos de las demás personas cuando nosotros pensamos que podemos hacer las cosas, mientras que las otras personas simplemente no dicen nada y se van a los hechos, ¿sí? Entonces es más bien, la moraleja es, haz lo que debas, ¿sí? Sin mirar a quién. Entonces, eso podría ser una especie de moraleja, ¿no? Entonces, nunca debemos de burlarnos de las demás personas, aún, o ser soberbias porque simplemente podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, eso va a ser en el caso de la fábula. Entonces, y por último, vamos a decir que la fábula posee cierta invención, cierta imaginación y cierto colorido. ¿Por qué? Porque es un texto muy breve, donde se le da una creatividad enorme,
y una cierta imaginación de cómo pueden hablar los animales, los objetos, las piedras, cualquier cosa. Nosotros, quien crea fábulas, la verdad es que son muy creativos porque le ponen mucha intensidad a la situación y al final esa enseñanza que nos deja pues es lo que vivimos diariamente, ¿no? Son experiencias que nosotros podemos vivir y que sí nos dan o nos inculcan ciertos valores. Entonces, esos valores siempre van a estar representados por los animalitos que nos podemos ver en las fábulas. Entonces, por eso yo aquí en la invención les pongo cómo es que, por ejemplo, en estas cuatro representaciones, cómo es que la liebre y la tortuga se ponen en la salida de la carrera, cómo es que recorren, toda esa imaginación que los fabulistas pueden recrear, pues es fantástica, ¿no? Entonces de niños siempre nos contaban algunas historias los papás en la escuela de ciertas fábulas que eran muy agradables para nosotros y nos llevaban a una imaginación en donde simplemente toda esta tradición de la fábula pues nos poseía y siempre quedábamos impactados, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, esta película de bichos, en mi infancia, pues prácticamente siempre, a mí, no sé, siempre he tenido esa idea de pensar que los animalitos son como nosotros, como seres humanos, y que en el caso de las hormigas, pues son los que controlan las mariposas, las libélulas, y siempre que había las libélulas, en el pueblo de mis papás, pues prácticamente era así como que, ese está controlado por una hormiguita, ¿no? Que las hormiguitas eran las que movían a los animalitos más grandes y que eran como sus vehículos, ¿no? Como nosotros ir en el autobús, en un avión, en un barco, no sé, era grandioso. Entonces, cuando sale la película de bichos, a mí se me queda algo así como diciendo, cumplieron mi idea, ¿no? De imaginación de infancia. Entonces, eso va a ser las fábulas, ¿no? Tienen muchas cuestiones que, muy maravillosas en un pequeño texto, obtienes grandes cosas, ¿no? Y otra de las grandes cosas que va a tener la fábula como cierta característica es que va a utilizar un lenguaje connotativo o un lenguaje literario. Y estas fábulas por lo regular van a ocupar una figura retórica muy frecuente que va a ser la prosopopeya. Recordemos que la prosopopeya refiere a darles vidas a seres inanimados, ¿sí? A estos seres inanimados que son representación de nuestros personajes o de nuestras ideas reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo perdón por este pleonasmo, repetición de palabras en un mismo discurso, pero bueno, regresando a esto, es la prosopopeya, decíamos que es una figura que atiende a seres inanimados. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, las piedras lloran al pasar las ruedas de la carreta. Entonces, las piedras es nuestro ser inanimado y le estamos dando la cualidad de que lloran. O sea, esa cualidad, las piedras no lloran. Si nunca hemos visto una piedrita que esté ahí arrinconada a un lado del camino y que esté llore y llore con un charco de lágrimas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la cualidad. La cualidad es que las piedras pueden o tienen esa capacidad de llorar. ¿Y cuando lloran? Cuando pasan por encima de las ruedas, dicen, al pasar las ruedas de la carreta. Entonces, digamos que estas ruedas de la carreta lastiman a las piedras, por lo tanto, las hacen llorar. Entonces, eso es una prosopopeya. Es como cuando decimos y el grillo cantaba todas las mañanas sin cesar, ¿no? Entonces, sabemos que simplemente el grillo genera un cierto sonido, pero eso no quiere decir que el grillo cante, ¿sí? O por ejemplo aquí que la liebre y la tortuga se pongan de acuerdo para correr un maratón, no sé. Entonces, esos van a ser en el caso de la prosopopeya. Entonces, la prosopopeya es una figura retórica que pues prácticamente utiliza seres inanimados que se les dan cualidades humanas para que estos hagan o tengan un ejercicio dentro de la fábula. Eso sería en el caso de las características de la fábula. Ahora, vayamos a nuestro texto que teníamos
con respecto a la liebre y la tortuga. Pues aquí la tenemos. Entonces lo que acabamos de hacer es que vamos a identificar nuestros, por ejemplo, bueno, ya sabemos que la liebre o la fábula, la leemos así de forma rápida, dice: había una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr, ¿sí? Entonces, si vamos a buscar alguna prosopopeya, es que había una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba todo el día presumiendo lo rápido que podía ser. Sí, aquí una liebre muy vanidosa, pues aquí podemos encontrar una prosopopeya, que es la vanidad, ¿no? Que esa podría ser también un antivalor. Entonces, es un antivalor, perdón por la letra, un antivalor. Esto, ¿no? Entonces, si lo analizamos, cansada siempre de escuchar sus alardes, la tortuga lo retó a competir una carrera, por ejemplo. Eso de competir una carrera entre ambos, este diálogo. Entonces, la tortuga la retó a competir en una carrera. Pues aquí tenemos otra prosopopeya, porque pues es una cualidad que los seres humanos pues tenemos, ¿no? Y entonces nunca hemos visto a una liebre y una tortuga tener una plática, ¿no? La prosopopeya, perdón, pero ahí tienen prosopopeya, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Ahora, qué chistosa que eres, tortuga, debes de estar bromeando, dijo la liebre mientras se reía carcajadas. Pues aquí prácticamente les digo, toda la fábula va a tener prosopopeyas, ¿no? Y recordemos que las prosopopeyas tenemos de diferentes tipos, entonces eh, podemos ir clasificando las prosopopeyas, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, seguimos el texto. Seguimos el texto para ir avanzándole rápido, ya regresar a lo que ya habíamos visto. Ya prácticamente en el tiempo anterior, pues ya lo habíamos estado analizando. Qué chistosa eres, tortuga, debes de estar bromeando, dijo la liebre mientras se reía a carcajadas. Ya veremos, liebre, guarda tus palabras hasta después de la carrera, respondió la tortuga. Al día siguiente los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre. El oso comenzó la carrera gritando: ¡en sus marcas! ¿Listos? ¡Ya! La liebre se adelantó inmediatamente, corrió y corrió más rápido que nunca. Luego miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea del inicio. Tortuga lenta e ingenua, pensó la liebre. ¿Por qué habrá querido competir si no tiene ninguna oportunidad de ganar? Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre quedó dormida. Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. La tortuga estaba ganando la carrera. Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. Moraleja, dice: ten una buena actitud y no te burles de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia y disciplina que actuando rápida y descuidadamente. Entonces, pues eso es de lo que estábamos hablando hace un rato con respecto a las características de la fábula. Entonces, ustedes en su antología, en su página 18, tienen una fábula. Entonces, esa fábula la van a analizar. Entonces, la van a analizar y van a recuperar todos estos aspectos que hemos ya trabajado con respecto a esto, ¿no? Entonces, van a identificar cuáles son sus personajes, ¿sí? Qué tipo de personajes son, si tienen un valor o antivalor. Por ejemplo, la tortuga es constancia, ¿no? La liebre es soberbia. ¿Cuál es la enseñanza? En donde se desarrolla este lugar y el espacio donde se desarrolla la fábula, y cuál es
cuál es el motivo o imaginación que posee esta fábula, ¿no? Y si pueden localizar algunos ejemplos de lenguaje connotativo, como pueden ser prosopopeyas, que son parecidos a lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, eso es lo que van a realizar, y van a identificarlo dentro del texto, ¿sale? Entonces, es leer la fábula de la mochila de Jean de La Fontaine y analizarlo dentro de su página 18 de su antología, ¿ok? Eso lo van a hacer en una hoja con su encabezado institucional y a mano. Entonces, por favor, espero sus trabajos y suerte. Bye bye, se cuidan.